Hace sentido efectivamente que aunque haya sido una socialización importante, digamos hasta 200.000 personas, 300.000 personas, no guarda relación con los 14, 15 millones de ecuatorianos. Es decir, ¿no reconoce usted que tal vez efectivamente falta el pronunciamiento mayoritario de los ecuatorianos frente a este tema? Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación. Saludos, Patricio, saludos a quienes escuchan en este momento la señal de Radio Centro. Bueno, creo que es necesario hacer una precisión al respecto, sobre todo para dar cuenta de la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional para realizar enmiendas a la Constitución de la República. Y creo que es necesario partir señalando que desde 1980 hasta 1998 existieron 22 reformas constitucionales. Ninguno de los textos aprobados por el Congreso, por el ex Congreso Nacional, fue sometido a referéndum. ¿Cuál es la diferencia con el proceso constituyente del 2008? Ese proceso contó con una amplia participación del pueblo ecuatoriano en todas sus fases, desde el mismo llamado que se hizo al pueblo para que se pronuncie si es que quiere una nueva constitución, luego la elección de asambleístas constituyentes, y luego la, digamos, aprobación de la Constitución del 2008 a través del referéndum. ¿Qué dijo el 63% de los ecuatorianos? Al aprobar, a dar el sí por la Constitución del 2008, también aprobó las vías por las cuales puede ser modificada la Constitución, entre ellas la enmienda vía parlamentaria, de tal manera que este procedimiento está totalmente legitimado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Segundo, la Corte Constitucional, como manda la Constitución, como máximo órgano de interpretación y justicia constitucional, manifestó que de los 16 temas, de los 17 temas que planteó el movimiento oficialista, 16 podían ser tratados a través de la Asamblea Nacional. En ese sentido, pues, se están respetando las decisiones de las instituciones del Estado y por ello, pues, se inició todo este proceso dentro de la Asamblea Nacional. En ese sentido, se han venido cumpliendo los procedimientos, los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico y con ello se ratifica también la legitimidad de esta enmienda. Mi pregunta no iba por ahí, sino más bien, se respetó todo este proceso que usted ha hecho, este histórico, pero en definitiva, en concreto, la socialización, digo, si fue realizada con 200.000 personas, ¿guarda relación con los 14, 15 millones de ecuatorianos? A ver, pero creo que también queda respondido con lo que le acabo de manifestar, Andrés, porque los ecuatorianos nos dieron el aval para realizar enmiendas a la Constitución de la República. Segundo, el proceso de socialización se realizó en las 24 provincias de nuestro país, contó con una amplia participación del pueblo, en el que no solamente tuvimos la posibilidad de dar a conocer la propuesta, sino también de recoger sus aportes y sus observaciones en torno a ese tema. Incluso el líder del movimiento CREA, al que pertenece Patricio, también compareció, participó, formó parte de estos diálogos ciudadanos e incluso, pues, legitimó con su presencia el trabajo que realizaba o que realizamos la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y dimos la posibilidad de que intervengan no solamente voces a favor, sino también aquellas que estaban en contra de la enmienda constitucional. Guillermo Lasso efectivamente estuvo ayer, además de las dos ocasiones que participó en esta socialización, también estuvo ayer en la Asamblea con la pretensión de ingresar. Fue impedido. Hay quienes dicen que básicamente se trató de un show político a propósito de hacer bulla, cuando ya era impertinente, decían, ingresar cuando ya había participado y no tenía sentido. ¿Cuál es su reacción al respecto? Vamos en orden. Primero, el artículo 106 de la Constitución, inciso tercero, manifiesta que lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Cita textual. Eso quiere decir que el pueblo, cuando aprobó el 28 de septiembre del 2008 la Constitución que nos rige, estableció la obligatoriedad de que lo que está ahí plasmado, de lo que está escrito, tiene que ser obedecido en forma inmediata y obligatoria. Y allí, en ese texto, dice claramente, artículo 144, que el presidente de la República durará 4 años en sus funciones y podrá ser reelegido una sola vez. Cosa igual dice el artículo 114 con relación a los legisladores. Ahora bien, también afirma la Constitución que cuando hay regresividad de derechos tiene que hacerse a través de una consulta popular. Por ese lado quería aclarar lo que Verónica manifestó. Segundo, es verdad, Guillermo Lasso, ante petición mía, estuvo el 5 de marzo en Ibarra y me parece que fue el 14 de agosto en Cuenca. Cierto es, con todo derecho. Con todo derecho, no solamente de él, sino mío, de pedir su participación. El día jueves pasado pedí que ayer compareciera nuevamente Guillermo Lasso. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Solo por dar un ejemplo, y lo digo siempre con respeto, el legislador Cassinelli ha expuesto más allá de 10, 15 minutos todas las 14 socializaciones en 14 ciudades, y con derecho, y yo también lo hice en Loja, por ejemplo. Y Guillermo Lasso también tiene derecho a hacerlo, por eso pedí. Sin embargo, no pude entrar ayer y hice yo una entrega de una carta de él dirigida precisamente a los asambleístas de la comisión en particular. Tercero, la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que el pueblo resolvió tiene que ser acatado, salvo que se quiera cambiar de opinión. Ayer decía yo en el debate, Verónica, que el presidente de la República en su momento había manifestado que es un absurdo la reelección indefinida, pues en la alternancia está parte de la democracia, que es sustancial con la democracia. El presidente de la República puede cambiar de opinión, sin duda, pero tiene que preguntarle al pueblo, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Es mentira que Montecristi aprobó la Constitución, Andrés. Montecristi preparó el texto, propuso el texto, pero quien aprobó fue el pueblo. Entonces hay que preguntarle al pueblo si quiere cambiar tal o cual cosa. Más allá del error aquel de poner previsional y provisional. Esta sí es una enmienda, las enmiendas se corrigen. Pero estas que ayer se aprobaron en la comisión y que se debatirá luego en el plenario, son verdaderas reformas a la Constitución. Que legalmente, si se quiere modificar o cambiar, también tiene que ser con el mismo mecanismo. Y luego escuchaba a algunos de los dirigentes gremiales decir, pero si el gobierno dice que son más, muchísimos más, ¿por qué temen consultarle al pueblo? Bueno, primeramente creo que es necesario también partir de que la Asamblea acogió un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces no es que nosotros decidimos realizar esa propuesta de enmienda constitucional porque se tiene mayoría en la Asamblea. La Corte Constitucional dio su aval para que la Asamblea Nacional realice esta modificación a la Constitución de la República. Y ahí hacer una aclaración. Patricio manifestaba que cualquier tema que signifique regresión de derechos tiene que ser consultado al pueblo. Pero si la Corte Constitucional en su dictamen hace un razonamiento jurídico de por qué estas enmiendas, al contrario de lo que manifestaba Patricio, fortalecen, garantizan, amplían aún más los derechos que están establecidos en la Constitución de la República. Respecto al artículo 104, Patricio, 106. Del artículo 104 que tú hablabas sobre las consultas, creo que también... no, 106 de las consultas, 106, inciso tercero. Es el artículo 104 que se está modificando en este momento, que tú hablabas sobre la posibilidad de los gobiernos autónomos descentralizados de poder realizar consultas. No, yo me refería a que la consulta popular es de obligatorio cumplimiento. Pero me refiero al artículo 104 que tú también manifestaste que ya no se van a poder realizar consultas. También es necesario aclarar que, y tú mismo lo acabas de manifestar, Patricio, no, los gobiernos municipales o los gobiernos provinciales o parroquiales no pueden consultar sobre cualquier tema. Eso ya está Se está realizando un ajuste al artículo 104 precisamente para aclarar que los GATS pueden consultar solamente temas de su ámbito competencial, y creo que tiene lógica que se haga esta aclaración en el artículo 104 y sin que ello signifique restringir la posibilidad de que el pueblo se pronuncie en una consulta popular. Lo que se está aclarando el artículo 104 precisamente es para ajustar los temas sobre los cuales puede ser consultado, los gobiernos autónomos descentralizados pueden realizar consultas. Y sobre la participación de Guillermo Lasso, él tuvo la posibilidad de comparecer en los diálogos ciudadanos realizados tanto en Ibarra como en Cuenca. Él tuvo los 10 minutos como todos los participantes lo tuvieron. No creo que la comisión de enmiendas pueda convertirse en una plataforma política electoral de ningún candidato, y el día de ayer no se permitió entrar a sectores de oposición ni tampoco al oficialismo que quisieron comparecer, porque el ciclo de comparecencias ya se había cerrado. Hubo gente con carteles apoyando el tema de las enmiendas. No eran ciudadanos que querían comparecer, que querían intervenir. Sí, que Guillermo Lasso pidió intervenir, pidió participar, pero no se permitió ni a ciudadanos que estén a favor ni en contra de la enmienda el día de ayer, porque ya habíamos cerrado la posibilidad de que comparezcan. Ayer estábamos ya debatiendo y analizando el informe para segundo debate que tenía que ser aprobado. Bien, de todas estas propuestas, arquitecto, ¿qué es lo que le preocupa más? Porque en definitiva en diciembre serán aprobadas, básicamente. No creo que haya mayor duda al respecto. ¿Cuál es el impacto a su juicio?
Dos puntualizaciones previas. La primera, 125 personas más Guillermo Lasso participaron en esos conversatorios. 125 personas y Guillermo Lasso. El recibirla ayer tenía como objetivo que él entregase la carta que finalmente, Verónica, yo entregué a nombre de él. Pero era un hecho político también, ¿o no? Pero sí, claro. Aprovechar el momento para... como hecho político es el sentido de una serie de gentes que con carteles ayer, inclusive algunos quisieron impedir que yo hablase y levantaban la voz y gritaban, pero en fin, hay que mantener la calma y la tranquilidad, así lo hice yo y Verónica es testigo. Segundo, yo siempre estuve en contra de lo que la Corte resolvió, pero respeté, a tal punto que, Verónica, nosotros cuando quisimos la consulta popular no fuimos a la FIFA ni al Consejo Provincial del Guayas, fuimos al CNE y a la Corte Constitucional. Estas dos instituciones, bien sabes tú, nos jugaron lo que se llama el tontódromo y no aceptaron entregarnos los formularios. Porque plantearon mal la pregunta. No, hay dos formas, pero perdóname, hay dos formas de hacer una consulta popular. La una por iniciativa del presidente y la otra por iniciativa popular. Ambas requieren que alguien firme la petición a la Corte de que califique la pregunta. La primera, la del presidente, la hizo, por ejemplo, en mayo del 2011, entregó una hoja suscrita por él, por supuesto, poniendo la pregunta aquella que se denominó la metida de la mano en la justicia a los toros, gallos y casinos. Nosotros quisimos hacer lo mismo, pero ya no con la firma de una sola persona, sino de 1 millón de personas. ¿Qué les hubiera parecido? Ya hago la analogía. Que la secretaria del presidente no le hubiese entregado la hoja al presidente para que firme. Eso nos hicieron a nosotros. No nos entregaron los formularios para luego, llenados los formularios con las firmas de la gente, remitir a la Corte Constitucional. Tercero, lo que la Corte opinó, no estoy de acuerdo, pero es la Corte y la respetamos, aunque la Corte o su opinión vale mucho menos que la opinión de 11 millones y medio de empadronados que tiene el padrón electoral ecuatoriano. Quinto, hay una contradicción flagrante aquí, lo dije ayer. El gobierno, y contestando a su pregunta, ¿qué es lo que más me preocupa? El gobierno impulsa, desde el 24 de mayo del año pasado, cuando el presidente Correa exhortó a su bloque que alentase la reelección indefinida, me preocupa que hay una contradicción tan grande que el propio Ejecutivo ha implementado la no reelección indefinida en las universidades, inclusive en universidades privadas, Andrés, privadas. Ya no pueden los rectores ser reelegidos. No voy a discutir ahorita si está bien o está mal, pero eso sí alientan. Pero alientan a su vez la reelección indefinida del presidente de la República y de los asambleístas. Y, para terminar esta partecita, para que no me diga Verónica lo contrario, me adelanto. Dice un titular de prensa, equivocado por supuesto, de algún diario equivocado por supuesto, dice: la transitoria impedirá que el presidente Correa y 38 asambleístas sean candidatos a legisladores. Mentira. No es esa transitoria la que impide que el presidente Correa y los legisladores sean. Es la Constitución la que impide, porque está vigente la Constitución que aprobó el pueblo en septiembre del 2008, que dice que no puede ser reelegido más de una sola vez. Por lo tanto, no me vengan a decir que es la transitoria la que impide. Impide la Constitución vigente. Frente a ello, y termino contestando su pregunta, eso es lo que más me preocupa. Haber alterado la estructura del Estado presidencialista que resolvió el Ecuador. Nosotros tenemos ese régimen, ese sistema de gobierno, alterado algo tan importante como la alternancia en el poder, por lo menos, o al menos en el tema presidencial, mi estimado Andrés. Sigamos, asambleísta Arias, con las consecuencias. De ser aprobado esto, entonces, ¿qué cree que puede suceder? Del lado del gobierno se menciona que se refuerzan los derechos, que se estimula la gobernabilidad, que se mejoran las condiciones de gobernabilidad, pero por el otro lado es todo lo contrario. Se menciona que más bien se fortalece el centralismo, la impunidad, en definitiva, a su juicio. ¿Qué va a pasar con el Ecuador aprobadas estas enmiendas? Bueno, primeramente aclarar, Andrés, lo que manifestaba Patricio. Esta enmienda constitucional se planteó con el objetivo, precisamente el tema de la reelección, se planteó con el objetivo de que tanto ciudadanos o autoridades en ejercicio de un cargo de elección popular que ya estén por 2 periodos puedan postularse, puedan nuevamente candidatizarse, pero no exclusivamente el presidente de la República, sino está dirigido para todos los cargos de elección popular de todos los niveles de gobierno, desde juntas parroquiales hasta presidente de la República. Recordemos lo que pasaba en congresos anteriores, por ejemplo, cuando en la codificación, por ejemplo, de la Constitución del 93, en la del 96, en la del 97, en la Constitución misma del 98, sí se permite
o se permitía la reelección de los diputados sin limitaciones, pero no del presidente de la República. Y eso evidenciaba un parlamentarismo criollo en nuestro país, en donde sí era necesario mantener la hegemonía del Congreso o tener mayoría en el Congreso, porque eran quienes manipulaban incluso las decisiones del Ejecutivo. Eso es lo que vivíamos en nuestro país. Y bajo esa lógica tenemos ahora legisladores que están más de 15 años en la Asamblea Nacional y nadie ha dicho nada ahí sobre la reelección. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Tú, Andrés, que me preguntabas sobre la gobernabilidad. En estos últimos años no ha sido el conflicto, sino la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo lo que ha permitido estabilidad política y con ello gobernabilidad en nuestro país. A diferencia de años anteriores, o de décadas anteriores, en la que el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo no permitía que tengamos estabilidad política, social, incluso económica en el Ecuador. Ahora, eso era una realidad de nuestro país. Una precisión. Ahora, estas enmiendas o estas reformas no se están manejando en la coyuntura política, es decir, durante un año el Ecuador debatió sobre la reelección inmediata a partir del 2017 y una coyuntura específica finalmente hace que el presidente diga no, ya no para el 17, solo a partir del 2021. Así se deben manejar las cosas. ¿Pero cuál coyuntura específica, Andrés? Los temas sociales, la alteración, el futuro político del presidente, es decir, toda esta coyuntura política finalmente hizo que el presidente diga, mejor me voy a tomar, digo yo, es la interpretación de algunas personas, me voy a tomar un año de descanso, de transición para luego en el 2021 entrar con más fuerza. ¿Se debe manejar así las cosas? Bueno, como tú lo dices, eso son, digamos, especulaciones de algunas personas, pero creo que ¿pero por qué el cambio? Un año debatiendo una figura. También es necesario recalcar, desde un inicio, ¿qué decían sectores de oposición? Y tú eres testigo, Patricio. Muy bien que haya reelección sin limitaciones en el Ecuador, pero que el presidente no se beneficie de esa enmienda, porque los legisladores o porque su movimiento tiene mayoría y ellos incluso también se van a beneficiar de la enmienda constitucional. Ahora se plantea lucharon sectores de oposición, han luchado todo un año en contra no de toda la propuesta de enmiendas, particularmente de la que trata sobre la reelección. Ahora que se incluye una transitoria, también están en contra. Porque dicen que es el principio. Es que la oposición se queda sin discurso y sin acción política, porque no tienen una agenda y no tienen una propuesta en función de país, porque todo un año se pasaron persiguiendo a la Comisión de Enmiendas Constitucionales y no había una propuesta concreta al Ecuador. Entonces, con esa transitoria, la oposición se queda sin discurso y sin acción política. Sin discurso. Aquí se equivocó Verónica, por una razón, y te consta a ti, Verónica. Desde el inicio, desde el 24 de mayo del 2014, cuando el presidente Correa alentó a su organización a que impulse la reelección indefinida, nosotros nos opusimos por concepto. Es más, lo he dicho 1000 veces, nosotros estamos en contra de la reelección indefinida. No importa si es el presidente Correa, el presidente Lazo o la presidenta Arias. No, no, no. Estamos en contra de la reelección indefinida, presidencial, además. Sea cual fuere, el principio es lo que nosotros, y lo he dicho, Verónica, yo no estoy contra tal o cual persona, esto es un tema de principios. Es más, he dicho 1000 veces, y repetido lo que Mujica manifestó, que la reelección indefinida es monárquica. Lo dijo Mujica, y lo dijo Lula da Silva, que ahí empiezan a hacer una pequeña dictadura cuando alguien es reelegido indefinidamente. Pero si los propios asambleístas de Alianza País en Montecristi, por ejemplo Rolando Panchana, dijo, no más reelección indefinida, es la forma de la partidocracia de tomarse el poder. De tal manera que nosotros hemos estado en contra siempre de la reelección indefinida, no importa quién sea el presidente, primera cosa. Segunda, no hay duda alguna que estas enmiendas han sido hechas o van a ser aprobadas, como Andrés López lo decía, el próximo mes de diciembre, a espaldas de la gente. Y frente a ello, tú manifiestas, Verónica, que en otros tiempos había tal elección, que la partidocracia, que sí, que no, que alcaldes perfectos. Dos errores, Verónica, no hacen un acierto. Si pretéricamente se cometieron errores, hay que decirlos a los que cometieron errores, pues. Pero no podemos vivir de sobresalto en sobresalto, estableciendo iguales errores que antes, o peores, porque dos errores no hacen un acierto. Tienes razón en la primera parte, fue aprobada por el pueblo, solo el pueblo puede cambiarlo. Y aquí hay otro tema que sí me preocupa y que Andrés López ya anotó como pregunta hacia ti.
No es posible que en este país se cambie la constitución de acuerdo a cómo se debe ir modulando. Utilizan ahora la palabra modular. Hay que modular de acuerdo a las circunstancias. Fausto Cayambe decía el otro día, hay que modular las reformas y las enmiendas. Perdóname, el propio presidente Correa habló de la muerte cruzada en el próximo régimen. Es decir, todo se está preparando de acuerdo a lo que le convenga a una persona o a un movimiento político, por respetables que sean. Repito, la Constitución, Verónica, no es un plan de gobierno. La Constitución es el contrato social de todos los ecuatorianos. Y no se puede el día de mañana, meto tal transitoria porque creo que es conveniente, saco tal cosa porque creo que tal cosa no es conveniente. Lo de la Contraloría, por ejemplo, lo dijo usted, Andrés, sería retroceder 40 años y el oficialismo no ha escuchado esa frase, pero si yo logré que el Contralor vaya a la Comisión, Verónica, y dijo frente a ustedes que esto sería un retroceso de 40 años en el acto de controlar a las instituciones públicas, a los funcionarios públicos y la plata pública. Entonces, por eso decía al inicio de esta entrevista, están cometiendo un error monumental, colosal, que el día de mañana pasará factura. Me queda tiempo para dos intervenciones finales, asambleísta Arias. ¿No teme entonces reacciones populares? Se dice que se puede acoger la gente al derecho de la resistencia o a protestar en las calles, en fin, ¿no hay preocupación por ese sentido, en ese sentido? Están en su legítimo derecho que protesten dentro de los canales democráticos. Ahora, respecto de lo que manifestó Patricio sobre la reelección, tú has manifestado en esta mesa que estás en contra de la reelección sin limitaciones, a diferencia del asambleísta también de oposición, Luis Fernando Torres, que manifiesta que ellos sí están a favor de la reelección, pero que se ha sometido a consulta popular. Y ello evidencia la fragmentación de la oposición, porque en la Comisión de Enmiendas Constitucionales se presentaron 3 informes de minoría, uno de Avanza, uno de Creo y uno del Partido Social Cristiano. Y con la informe de mayoría serían 4 informes que pasarían al pleno de la Asamblea. Entonces tampoco, digamos, no logró la oposición tener una sola posición respecto a las enmiendas constitucionales, y por ello se presentaron 3 informes de minoría. A Alianza País le costó un poco ponerse de acuerdo también con ese informe. Claro, así es, no todos piensan igual, hubo dificultades, tenían criterios distintos, pero se logró una posición unánime, a diferencia de la oposición, que no pudieron pues tener una posición unánime y llegar a puntos, digamos, de acuerdo, y por ello se presentó 3 informes de minoría ayer en la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Concluimos con usted. Ahí está precisamente la autenticidad nuestra, pues, Verónica. No estamos de acuerdo en todo. Eso es precisamente el hecho de que no tenemos... Pero pierde fuerza la oposición fragmentándose. Perdóneme, no hay tal fragmentación. El señor Pacheco tiene plena libertad de presentar su informe, Byron Pacheco. Y Luis Fernando Torres tiene plena libertad de decir su verdad. Es que Luis Fernando Torres y yo no estamos de acuerdo en todo porque nosotros somos dueños de nuestra conciencia. Nadie nos da órdenes. En el propio oficialismo, acaba de decir Verónica, no estuvimos de acuerdo, pero finalmente nos terminamos poniendo de acuerdo. Nosotros somos tan auténticos que cuando no estamos de acuerdo en algo, lo decimos. Luis Fernando Torres tiene su forma de opinar, por ejemplo, con respecto al tema de la Corte Constitucional. Yo tengo otra. Es que ahí está precisamente la riqueza, pues, de las diferencias. No es necesario, Verónica, que los que estamos en contra de todo este proceso de enmiendas estemos en comunión absoluta y estemos de acuerdo en todo. Es lo que siempre he criticado del oficialismo. Es increíble. Llega un proyecto de ley a la Asamblea y todos, pero 100 asambleístas, ahora son 99, todos piensan exactamente igual. Eso humanamente no es posible. Nosotros sí hacemos conocer nuestras diferencias porque somos auténticamente democráticos y decimos la verdad tal y como la sentimos. Así de simple. 20 segundos para lo que quiere decir, pero además, ¿se sabe ya la fecha de la votación final? Pero imagínate, Patricio, si en un tema como las enmiendas constitucionales, que son 15 puntos, no se lograron poner de acuerdo. Imagínense en un proyecto de país. Somos movimientos partidos. Si es que llegan al poder la oposición, ¿cómo se podrán poner de acuerdo para gobernar el Ecuador? Pacheco y Torres son de otro movimiento político. Yo les respeto a ellos, igual que te respeto a ti. Ellos tienen plena libertad a decir lo que piensa su movimiento político. Yo respondo por creando oportunidades. Bueno, de tal manera que claro, cada uno piensa como piensa. No es fragmentación, cada uno piensa como piensa, y esa es la libertad. ¿Hay fecha? La primera semana de diciembre será la próxima semana, es decir, será la aprobación de las enmiendas constitucionales en el pleno de la Asamblea. Muchas gracias a Verónica Arias y a Patricio Donoso, asambleístas que han compartido opiniones, han discrepado, y enhorabuena que así sea. Esa es la democracia y lo han hecho con altura. Gracias por estar aquí en estudio. Gracias, Andrés.